Para ti, ¿qué es gusto? ¿Gusto? Sí, gusto. Algo que me encanta. Pues llegó el Festival de Calzado Rómulo, del 29 de agosto al 1 de septiembre, para que te des gusto con precios de fábrica. Te esperamos en nuestra fábrica, en la calle 70 con Avenida Cuarta Norte, diagonal al Parque del Amor, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ven y date gusto. Televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es el informativo Nuestra Gente. Hoy lunes 26 de agosto del 2019 los saludamos dándole la bienvenida a este espacio de una hora donde hoy vamos a hablar temas, como es de costumbre, interesantes y educativos para nuestros televidentes que están conectados a esta hora de la mañana, con una mañana diferente, una temperatura bastante agradable en la Sultana del Valle y nosotros invitándolos a que se queden conectados hasta las 8 porque vamos en vivo y tenemos invitados que vienen a asesorarnos y a guiarnos en este proceso. Así que ustedes desde ya a través de los cableoperadores que tenemos habilitados y nuestras señales en vivo en internet se pueden comunicar con nosotros. Recuerden, estamos en vivo también a través de www.canal2.co. En pantalla van a observar a dos de nuestras invitadas de la casa, Paula Dávila, nuestra psicóloga clínica, que ustedes ya la conocen y nos acompaña cuando tenemos estos temas para aportar, asesorar y guiar. Y también les presento a Carolina Velázquez Montoya. Ella es coach organizacional, individual y de equipos, a quien esta mañana le hicimos la invitación y viene a contarnos acerca de un tema que ya se los vamos a comentar para que ustedes a través de las redes opinen y dejen sus comentarios. A ustedes dos, Carolina, bienvenida al informativo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, súper bien, feliz de estar aquí, muy agradecida por tu invitación. Paula Dávila, psicóloga de la casa, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días para todos los televidentes, para la mesa de trabajo, encantada, feliz de poder tener espacios como estos. Tú sabes que yo agradezco mucho que se puedan trabajar temas tan importantes en este horario que además permite que las familias pues, los puedan ver. Bueno, nosotros sabemos que los lunes es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos temas donde ustedes van a poder orientar un poco su camino y tener la información de las diferentes actividades que pasan en el Valle del Cauca, especialmente aquí en nuestro municipio. El tema es algo que tiene que ver con la educación. Cuando uno tiene un núcleo familiar y empieza uno a crecer, le van explicando a uno unos ciertos caminos y uno va creciendo con ese tipo de mensajes. Hoy queremos hablar sobre esa educación, qué tanto influye la educación desde pequeño y cómo podemos nosotros aplicarla en la vida cotidiana y para qué sirve, ya sea en liderazgo, opiniones, mejor dicho, ellas son expertas. Carolina, hablemos de la educación y empecemos a dar un poco de la información que tenemos preparada, porque me decías que lo que le enseñan a uno en la casa es lo que uno aplica en toda la vida. De acuerdo, y el objetivo hoy con Paula es que podamos compartir qué es eso que sucede en la casa desde la educación, desde lo que nos están enseñando nuestros padres y cómo eso repercute finalmente en los líderes que tenemos o en los coequiperos que tenemos en las diferentes organizaciones. Entonces la idea es desarrollar hoy ese tema con Paula y ver cuál es el impacto que ha tenido nuestra educación en el tipo de líder y de colaborador que hoy somos. Bueno, Paula, ¿qué tan importante es la educación para toda la vida? Porque eso queda uno como registrado, como un chip histórico. Claro, mira, es que yo creo que aquí, más que en cualquier otro escenario, me han visto estar repitiendo mucho el tema de que la educación de casa es la base que tenemos para absolutamente los otros microsistemas donde nos vamos a desarrollar. Entonces arrancamos en la casa, después vamos a estar en el colegio y posteriormente en la universidad y trabajo. ¿Qué pasa cuando uno en la casa no fomenta cosas como la inteligencia emocional, como saber cómo tramitar esas cosas que me ocurren y que además me van a seguir ocurriendo a través de toda la vida y que son situaciones que voy a tener que manejar, pero que se van a manejar con patrones que aprendí desde la casa, desde cómo en mi casa me orientaron para manejarlo? Y ligado a esto va obviamente ese conocimiento que uno como papá tiene que tener para poder identificar qué es lo que su hijo tiene, cuáles son las fortalezas de su hijo, cuáles son las debilidades de su hijo, buscando siempre pensar en que va a formar parte de una sociedad a largo plazo y que va a formar parte de empresas donde va a tener
por ejemplo, posiciones de decisión o posiciones donde va a tener que formar equipo, y todo eso que yo cimenté en la casa y que yo di en la casa, pues va a ser básico y va a ser mi herramienta de trabajo, además, ¿no? Mi capital para poder desarrollar y ser o un excelente colaborador, un excelente jefe, un excelente profesional, o me va a implicar falencias que me van a dificultar ese desarrollo porque pues me faltó como esa ayudita en la casa para decir, trabajar eso que yo podría haber potencializado o que de pronto tenía, pero se me quedó corto porque no tuve el estímulo, porque no tuve el soporte, porque no tuve el apoyo. Entonces ahí creo que viene un trabajo muy bacano con los papás, de que se concienticen de cuánto hay un impacto gigante en lo que yo enseño, doy y manejo en casa a nivel de toda la vida. O sea, eso no es solo ese instante, es toda la vida que yo voy a utilizar las mismas herramientas y las mismas como métodos de conducta o de solución que tengo chiquitos son los que voy a utilizar cuando esté grande, a pesar de que tenga toda la educación, de que pase por una universidad, de que se me generen estrategias académicas y conceptuales de cómo manejar. Somos seres humanos y eso siempre va a atravesar absolutamente todo. Entonces, si yo tuve un buen proceso de formación, si a mí me canalizaron bien muchas cosas en la casa, digamos que yo voy a poder en las empresas poner al servicio de la empresa, al servicio mío, además, porque me lo va a hacer más fácil. Okay. Por ejemplo, entendiendo lo que estás diciendo, a uno si lo crían de una buena forma, con su educación, la mamá, el papá, eso más adelante se va a reflejar en uno en el trabajo, en la universidad, y el proceso de la vida, o sea, colegio, universidad, trabajo, implica mucho, es como a uno lo crían desde pequeño. O sea, si una persona es mal geniada, déspota, es porque ¿qué pasó en su infancia? Pues mira, allí el tanto no es cómo soy, sino qué hago con eso, qué tengo. Entonces, si yo soy una persona que tengo impulsos o que soy, digamos que de temperamento fuerte... Esos son la inteligencia emocional, ahí se maneja. Claro que sí, esa es la famosa bendita inteligencia emocional con la que yo doy tanto palo aquí y en toda parte, y es que yo tengo como ser humano muchas emociones. El punto es que yo aprenda qué hacer con esas emociones. Cuando, por ejemplo, el niño se golpea y me lo reprimen de la manera en que es que no se llora, es que no pasó nada, sí pasó, y si me duele, no está mal que yo llore. Lo que pasa es que lo que tenemos es un concepto errado y un temor al llanto, que además deberíamos empezar a trabajar, porque es que ni llorar es malo, de hecho es como una valvulita que nos ayuda a generar y a liberar cosas, a liberar tensión, a liberar frustración, a liberar tristeza, y resulta que imagínate que estamos castrando los niños de esa válvula, y uno es la época de nosotros, o sea, uno hoy en día lo ve, uno ve a la mamá que le dice, párate y no llores que no te pasó nada. Sí le pasó y se golpeó y le está doliendo, y no solo es un dolor físico, es también el sentir que pasó algo y me desestabilicé. Entonces digamos que hay que fomentar qué hago yo con esas emociones para poder que en la vida adulta yo también sepa que el día que me tengo que sentar a llorar, pues me siento a llorar, simple. A nadie le va a afectar que uno llore y va a ser sanador, va a ser terapéutico, va a ser una forma de tramitar. Entonces, si yo le doy esas bases a mi hijo, cuando ese hijo sea jefe, que es lo que le encuentra a Carolina en las organizaciones, pues va a ser un jefe particular. Si yo tengo un jefe que fue reprimido toda la vida, nunca va a ser capaz de sentarse con su equipo, y entonces ahí van a tener que necesitar la ayuda de Carolina para poder empezar a solucionar ese tipo de cosas que yo como mamá puedo aportar y puedo canalizar de manera diferente. ¿Cómo es la participación en este caso de un jefe con ese tipo de inteligencia emocional cuando la maneja? Pues imagínate tú en un trabajo, en tu oficina, con un jefe y son 15, 20 personas más y ese jefe te lidera, y es un jefe al que tú sientes miedo a acceder, al que no vas a hacer preguntas, al que tengo un tema en mi casa, tengo mi hijo enfermo, pero ¿cómo le voy a pedir el permiso a ese jefe? Porque yo sé que no me va a dejar gestionar. Puede ser un jefe, como lo puedes encontrar desde la falencia, un jefe castrador como lo narraba Paula. También te puedes encontrar con gente que te acompaña, que en su infancia y en su adolescencia tuvieron la oportunidad de expresar, de decir, de gestionar la emoción, porque ese tema de yo la controlo, yo realmente discuto mucho con la palabra control, ¿hasta qué punto? Porque cuando tú estás controlando algo, estás frenando de entrada algo y no lo estás gestionando. Yo más bien acompaño y digo, gestiónala, dale permiso a esa emoción que salga, si fue rabia, fue ira, fue alegría, fue emoción, fue tristeza, pero permítela gestionar.
entonces ella no se va a desbordar. En algún momento un profesor nos decía, cuando tú cabalgas de la mano de la emoción, pero tú la llevas, es diferente porque tú la estás llevando. Pero cuando ella se desboca, ella te lleva y no para hasta que ella misma haya salido como quiso. Entonces imagínate en una organización, tú literalmente cabalgando con la emoción, te desbordas frente a un equipo de trabajo o a unos colaboradores porque vienes reprimiendo tanto tiempo que no eres capaz de decirle al otro, oye, es que no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Y podemos estar en una reunión de junta directiva o de gerencia o del equipo con los aseadores a cualquier nivel. Y todos deberíamos tener la capacidad de poder decirle al otro, mira, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, eso que estás diciendo genera en mí esto, o ven, espérate un momentico porque yo te estoy entendiendo esto. ¿Qué es lo que tú estás queriendo decir? ¿Es así? Y le estás dando el rol al otro de que te aclare y no, ven, ¿cómo así? Entonces ya me prendo desde ahí y armo conflicto cuando simplemente es aclaremos y conversemos y vamos a los hechos y a los datos, y es muy distinto que yo te diga tu actitud me genera o genera en mí esto y no que yo te diga, oye, es que tú eres tal cosa, porque ya te estoy definiendo a ti. ¿Y con qué derecho lo hago cuando yo también tengo con toda seguridad muchas cosas que trabajar? Desde ahí, y creo que en las organizaciones, por lo menos desde el trabajo que yo hago, me encuentro muchos equipos de trabajo con líderes espectaculares que dan la oportunidad al otro de que sea, que fluya, que brille desde sus competencias, desde las virtudes tan enormes que tienen, como también desde el miedo. Me encuentro equipos que son castrados y que su jefe puede que ni siquiera sea consciente de cómo ese estilo de liderazgo está afectando al otro. Y son estilos muy complejos que te puedes encontrar de toda clase. Ahora estamos escuchando y un punto bastante importante, y es contar las cosas, expresarlas. De acuerdo. ¿Qué influye tanto todo ese tipo de frases? Porque ¿es normal que uno, o es bueno uno contar las cosas que le estén pasando? ¿O hay un límite? Se necesita. ¿Se necesita contar? Claro, mira, de hecho, la magia que tiene la terapia es que tú puedas hablar que hace, quita peso emocional, hablar que hace, organiza, hablar que te regala la posibilidad de poner fuera algo que me está generando malestar adentro y poder analizarlo desde otro ángulo, y eso me va a permitir tomar posiciones diferentes frente a eso que está ocurriendo. Entonces, digamos que el ejercicio terapéutico se basa en tener alguien que te pueda escuchar y que tenga las herramientas necesarias para poder aprovechar eso que tú estás soltando en el momento en que vas hablando. Pero básicamente lo que tú necesitas es hablar. Por eso cuando hay una tusa, ¿por qué los hombres elaboran las tusas de manera más difícil que las mujeres? ¿Porque ellos no hablan? Claro, nosotras tenemos 20 amigas y a las 20 amigas le echamos el carretazo y entonces a la una le cuento, ya a la siguiente. Cuando yo voy en la 20ª, yo ya le he quitado un peso emocional tenaz a eso y yo ya estoy adelante en el proceso. El hombre le cuenta al mejor amigo y eso. Porque además todavía tienen una cosa tenaz, y es que te la cuento, pero yo no te voy a llorar. Nosotras a moco tendido, si hay que decirle, mira, o sea, qué dolor, y si hay que mentar la madre uno la mienta, y hace mil cosas que te generan sacar y quitarle ese dolor y ese tormento que tenés adentro. Entonces los hombres dispersan, evaden y hacen cosas que les demoran más el proceso de duelo. Hablar es básico. Yo no puedo acomodar cosas adentro si no las pongo fuera. Es como cuando vas a organizar una habitación. Entonces lo lógico es que yo saque todo, vuelva y meta, acomode donde va, y lo que definitivamente no me sirve pues lo bote. Así de simple. Eso es más o menos lo que uno hace cuando uno habla y cuando uno saca esa sensación, esa emoción o esa situación que definitivamente te tiene desubicado. Y ahí viene, yo creo que en la parte laboral, porque uno dice las cosas en la parte laboral y pues no todos lo toman bien, como ofensa, crítica. ¿Cómo se podría manejar acá? No, y finalmente sales con el dicho popular de yo no voy a patear la lonchera porque, o sea, ¿cómo voy a venir a decir esto? La famosa frase. Ahí es muy importante el rol del líder. ¿Por qué? Porque en la medida en la que tú abres el espacio para que la otra persona sea capaz, mira el regalo tan espectacular que te pueden dar, que a ti te puedan decir, como le digas, si te dicen jefe, lo que sea, pero dicen, jefe, es que cuando usted utiliza tal expresión, yo siento que me la está diciendo a mí y yo quiero tener claro porque no entiendo qué quiere decir. Entonces el jefe puede quedarse como, plop, no sabía que eso te lo generaba, y la otra persona gestionó, habló, te lo puso y listo. O perfectamente, que pasa muchas veces en las organizaciones, es que la salida es a las 6, por ejemplo, y a las 5:50 todos los días el jefe muy puntualmente llama a pedir un reporte que necesita para mañana, y eso ¿qué va a implicar? Pues tiempo en familia, tiempo. No digo que no, o sea, hay momentos en los que
Hay excepciones y a todos nos ha tocado alguna vez trasnochar, trabajar un fin de semana, no estoy diciendo que no, pero cuando tú no eres consciente de que eso se volvió un hábito, porque, y ojalá los viernes, y entonces lo tienes ya como un hábito, esa persona a la que le estás dando eso y no es capaz de decírtelo, tú no te imaginas el odio que está empezando a guardar y la rabia y la falta de respeto por ti. Entonces, ¿hasta dónde estás consiguiendo eso? Listo, te entregó el informe, pero el compromiso a largo plazo, ¿cuál fue? Si yo soy capaz de decirle, jefe, me lo está pidiendo para mañana, yo en este momento voy saliendo, tengo esta circunstancia en mi casa, es posible que mañana se lo pueda entregar después del mediodía, que tú seas capaz de decir, es cierto, corres el riesgo que el jefe te diga, no, lo necesito para mañana a las 8 de la mañana, pero tú como jefe le puedes explicar, por esto, mira, esto, entiendo que es así, hoy te voy a pedir ese sacrificio, pero también te recibo que me estés diciendo que lo estoy haciendo, no soy consciente de eso y lo estoy haciendo todos los días a las 5:50. Suena muy ideal, pero realmente funciona. Como decía Paula, cuando tú logras sacar las cosas, y sobre todo tú como líder, cuando le das permiso a otro, de que te pueda dar ese regalo de una retroalimentación en positivo y en negativo, porque es importante aclarar que retroalimentar al otro no solamente es desde lo que hace mal. A veces tú puedes hacer cosas muy chéveres como jefe y no tienes claro. Entonces, si tú no sabes que hay algo que impacta positivamente al otro lado, tú no lo utilizas como herramienta, no lo tienes al frente. Entonces, cuando a ti te dicen, jefe, a mí me encanta cuando usted llega todos los días y saluda puesto por puesto, eso para mí es importante. Y puede que para ti, Felipe, sea, pues es mi día a día, es lo que hago todo el tiempo, es normal. Y resulta que eso te está generando un plus al otro lado. Entonces, capitalizo eso y lo tengo ya aquí al frente. Ya sé que esta es una herramienta para mi caja de herramientas. Entonces, fíjate que hablar, desde lo que decía Paula, no solamente es saco lo malo, saco el mugrero que tengo. También me doy cuenta de que es aquello en lo que soy fuerte y lo aprovecho. Es como cuando vas y te vas a poner un pantalón y sorpresa te encontraste un billete de 50.000 y uno dice, ¿qué es esta emoción? ¿Qué voy a hacer con esto? Bueno, pasa poco, pero cuando alguien te dice eso y tú no te has dado cuenta que tienes ese billete de 50 en tu haber, no lo puedes utilizar. En cambio ahí dices, entonces ya sé que cuando llegue y fulano lo veo rayado, voy y lo saludo hasta el puesto porque algo pasó. Pero desde ahí tú ya sabes que estás abriendo una puerta. Entonces, hablar se vuelve muy importante y yo sí quiero hacer aquí un énfasis muy grande y es no solo desde lo que me falta y desde lo que no soy capaz de hacer y estoy fallando, sino desde lo bueno también. Aquí Paula me corregirá también y es, con los hijos es vital. Con los hijos es vital. Por ejemplo, como padres que nosotros seamos capaces de aceptarlo y eso lo he reflejado en los jefes. Alguna vez con uno de mis hijos le dije, hijo, me equivoqué, ven, y lo llamé, le dije, me equivoqué, yo te llamé la atención por esto, y me abrió unos ojos que decía, mami, ¿tú te equivocas? Y eso para mí, por ejemplo, fue muy impactante. O sea, ¿cuál es la educación o el ejemplo que le estoy dando a él desde una mamá perfecta? Claro, desde ahí hice conciencia y dije, no, esto no es así. O sea, tengo que mostrar también mis equivocaciones. Lo mismo como líder. Si tú como líder metiste las 4 en una reunión, en un proyecto, en lo que sea, y tú te quedas callado y no le cuentas a tu gente, eso sale, porque eso es un volcán a punto de explotar. Cuando tú les dices, venga, ¿sabe qué? Yo me equivoqué, yo di esta instrucción, resulta que no era eso, yo había entendido otra cosa, nos toca además quedarnos trasnochando y cambiarnos eso, pero yo soy el primero que voy a estar aquí, y más o menos llego con la pizza y estamos todos. No es que la embarré, ahí les queda y me voy porque tengo spa ahorita a las 6, no. Pero ¿cómo me involucro? Desde lo bueno y desde lo no tan bueno. Y yo siento que en la misma medida, no solamente en ven, te doy látigo, rejo y meto el dedo en el fondo de la llaga, no. Es desde que es eso tan bueno que haces tú también y que además afecta positivamente al equipo. Ese es un punto bastante grande, Paula. Yo ahí, por ejemplo, siento que es vital la forma en que se ponen las normas en la casa, porque es que mira, tú puedes tener un papá que genera autoridad desde el temor o genera autoridad desde el respeto. Entonces yo siento que cuando a vos te educa un papá que es capaz de aceptar que se equivoca, de acercarse y escucharte, de reconocer que se siente frustrado a veces con lo que vos haces, pero que también se siente muy feliz con lo que vos haces, pues vos vas
creciendo con una visión muy clara de que el que lidera no tiene que ser el del temor, el represivo, y que a la largo plazo estoy también generando un líder que va a ser capaz de manejar su gente desde venga, generémonos confianza, reconozcámonos como seres humanos, reconozcamos que tenemos cosas positivas, cosas negativas, reconozcamos que hay un devenir y una marcha, y esa marcha es un proceso de experiencia para ti, pero también lo es para mí, y tú estás creciendo, pero yo también, y es un aprendizaje continuo. Realmente los seres humanos nos encontramos y nos estamos acompañando en un proceso de evolución y de crecimiento. La jerarquía, digamos que de los papás de antes era yo me las sé todas, yo soy el que tengo la razón. Entonces luego pasamos al y no te tengo por qué explicar absolutamente nada. De ahí pasamos a un papá que entonces tenía que explicar absolutamente todo, que tampoco es el lugar donde me corresponde. ¿Por qué? Porque hay decisiones como papá que yo voy a tener que tomar, te gusten o no te gusten. Entonces esto va un poquito en contravía de una otra tendencia que salió más adelante, que era que los papás teníamos que ser amigos del hijo. Nosotros no vamos a ser el personaje favorito de nuestros hijos, yo lo siento mucho, lo lamento, yo a los papás siempre se los digo, si esa es su aspiración, vamos a tener serios problemas, porque dentro del proceso de ser esa persona que te guía, esa persona que te forma, esa persona que te acompaña, pues a vos no te van a gustar muchas de mis decisiones, y así van a tener que ser, y me lo agradecerás cuando estés por allá grande, o cuando estés formando hijos, o cuando en tu vida adulta digas, qué bien que mi mamá me trancó en eso, pero por ahora yo no voy a ser el personaje favorito, ni voy a ser la más querida, ni voy a ser pues tu parcera, no, ese lugar está para otras personas. Mi lugar sí puede ser el de acompañar, marcar pautas, marcar límites, pero también eso puedo hacerlo desde el amor, lo puedo hacer desde la comprensión, lo puedo hacer desde el, mira, nos reconocemos, vos tenés un lugar, yo tengo un lugar, a mí muchas cosas tuyas me gustan, otras no tanto, igual te pasa conmigo, vos puedes decir que la mamá de tu amiga es súper cool y te hubiera encantado tener esa mamá, pero esto es lo que hay. Y a mí como hijo me tocó eso que hay allí. Y tú trabajas por tu evolución y yo trabajo por la mía. ¿Entiendes? Y ni yo como mamá puedo pretender cambiar mi hijo, yo puedo dar pautas y mostrar el panorama y decirte que está bien y que está mal, pero la decisión es tuya, porque la vida es tuya. Y yo tendría entonces que trabajar más por asumir y porque ese niño o adolescente sea capaz de desde chiquito de darse cuenta que sus decisiones son decisiones y que van a haber consecuencias, que van a ser unas muy buenas, otras no tan buenas. Pero de todas maneras es ese hecho de asumirse individuo aparte y que estamos en una interrelación, pero no es dependencia, no es poder, no es control, no es, o sea, tú no eres, lo utilizamos culturalmente mal, mi hijo, pero tú no eres mío. O sea, tú vienes a que yo te cuide un tiempito, pero la vida es tuya, tú vas a tomar tus decisiones y te vas a ir, así de simple. Entonces yo como papá tengo que pensar no solo en que la situación sea fácil para mí ahora, en que yo pueda tener el control ahora, en que no se me desboque ahora, sino que tengo que poder ver un poco más allá y decir, este chiquito va a ser jefe de pronto en alguna organización, este chiquito va de pronto ser un político de esos que va a estar marcando qué va a pasar con la sociedad, este chiquitico puede ser el médico que va a atender pacientes y que yo quisiera entonces que tuviera ese lado de humanidad que uno siente que está perdiendo, pero vamos quemando las etapas y los papás, yo sé, estamos en un proceso que no viene manual, no se nos enseña cómo, pero de todas maneras creo que lo que marca la pauta es que yo pueda visionarme siempre a futuro y visionar también desde el ejercicio de autoevaluarme y darme cuenta qué hubo en mi casa que fue súper bueno para mí y qué de pronto me faltó para poder estar mucho mejor en mi vida adulta, y entonces eso es lo que yo debería tratar de generar y de dar a mis hijos. Bueno, le recordamos a nuestros televidentes que estamos en el informativo Nuestra Gente, hoy lunes, inicio de semana, con dos profesionales, Carolina Velázquez Montoya, ella es coach organizacional, individual y de equipos. También tenemos a nuestra psicóloga clínica, Paula Dávila. Ese es un tema que hoy queríamos compartirle para que ustedes desde su casa empiecen como a tener conciencia de lo que estamos aquí hablando y empiecen a guiar, que hay cosas en la vida que no son tan fáciles, pero uno hablando y siendo consciente va aclarando. Por ejemplo, hablamos de decir las cosas, de no guardarse nada, de comentar, prudentemente decir las cosas sin ofender. Pero ¿qué pasa si no decimos nada? ¿Qué pasa si nos guardamos todo? ¿Qué consecuencias tiene más adelante ese tipo de cosas o situaciones? Por ejemplo, yo soy de los que no digo nada y me quedo callado y me lo guardo para mí, En algún momento explota. ¿Qué puede pasar? ¿Qué sentimientos abarcan allí después más adelante o qué afecta? Mira que más allá yo te diría que desde lo que yo veo en mi trabajo diario, sí, claro,
explosiones van a haber, perfectamente, pero hay personalidades o estilos de personalidad que dan para guardar y guardar y guardar. ¿Qué creo yo que es la mayor pérdida que estás teniendo ahí? Oportunidades de crecer tú, de fortalecerte, de saber que tengo que perder el miedo a qué van a decir los otros, no me van a parar bolas, lo que yo tengo no es tan importante para decir, pues qué valor le van a dar, no, es de fortalecerte también como ser humano y como una voz importante en el círculo al que perteneces. Y el hecho también de que le estás quitando oportunidades a un equipo o a unos colaboradores con los que tú estás, de poder crecer también. Muchas veces una voz resulta ser la voz de la mitad o más de ese equipo y ese líder no se ha dado cuenta. Yo siempre invito a la gente, digo, piensen, hay un ejercicio en el que los invito a pensar en qué líder los ha impactado en las organizaciones en las que han estado, qué ha hecho esa persona diferente para que tú lo tengas en tu cabeza como el primero que piensas que te impactó. Mira, y normalmente sale, me escuchaba, yo le importaba como ser humano, me exigía, porque no he visto no me ha salido el primero que diga era muy alcahueta, no, me exigía, pero me exigía desde el amor y el respeto. Y entendemos muchas veces cuando yo estoy yo trabajo con organizaciones todo el tiempo, y cuando estoy en mi consultoría yo digo eso, es que tenemos que trabajar desde el amor y el respeto. La palabra amor la entienden desde la maternidad o la paternidad, digo, no, es el amor propio, el amor hacia el otro, el amor, o sea, y desde ahí tú ejerces. Entonces, tú desde el amor puedes ser supremamente exigente, y el amor bien entendido en una organización es ¿cuál? Porque es que hay que dar un resultado, me interesas como ser humano, tenemos que surgir, yo quiero que tú subas también, porque en la medida en la que mi colaborador crece, yo estoy creciendo con él. Alex Rovira tiene una frase que dice que el verdadero egoísmo radica en buscar que el otro esté muy bien para yo estar mucho mejor. Entonces, cuando tú estás de la mano de ese otro creciendo, cuando tú quieres que ese otro vaya adelante, ¿no te pareciera muy bacano que dentro de 20 años tú le preguntaras a alguien, oye, ¿cuál es el líder que te ha impactado mucho? Y seas tú quien sale en la lista de ese otro personaje. Yo digo que ahí ya la cumpliste la cuota en tu vida y te fuiste muy bien. Entonces, no hablar más allá de las explosiones que sí puede generar, creo que se pierden, son oportunidades muy, muy valiosas de poder decir y poder encontrarte. Entonces yo me he encontrado también en organizaciones, gente que logra hablar en los talleres que trabajamos, y los jefes se han estado y me dicen, oiga, este personaje fue otro en este taller, no le conocía todo eso que estaba diciendo. Entonces, a raíz de que se diera la oportunidad, expresara y opinara, pues se le abrió una puerta porque la van a empezar a tener en cuenta para otras cosas. Entonces, si lo vemos incluso de la manera más inteligente, es desde ahí, desde qué es eso que yo me estoy perdiendo, pero que además le estoy haciendo perder a ese otro. Y cuando tú, no sé, probablemente te ha pasado, pero a veces hay conversaciones que son muy difíciles, pero tú sales de ellas y dices, Dios, o sea, me siento feliz, qué nota que la tuve, y las consecuencias después son súper chéveres. En cambio, yo tengo cualquier roce contigo, no te lo estoy diciendo, pero cada vez que te veo, ahí está el roce, ahí está la muela. Entonces estamos en esta armonía artificial y somos un super equipo y nos queremos, trabajamos mucho, pero después viene la encuesta de clima laboral y esa vaina está podrida por dentro. Y estos son también agentes externos que ayudan a generar esas conversaciones. Por ejemplo, una terapia, por ejemplo, con Paula, evaluaciones de clima laboral, evaluaciones de desempeño, un colaborador. Yo le digo a la gente siempre, mire, la mejor herramienta que usted puede tener es la gente que está alrededor. Cuando usted, desde la forma en la que usted trabaja y la forma que usted se expresa, transmite al otro lado que pueden hablarle y decirle las cosas, usted no se imagina los regalos que le llegan. Porque que a usted le digan, mira, lo que pasa es que siento que a veces cuando tú hablas, te apasionas tanto, pero pasas al grito. Y puede que ni cuenta te hayas dado de que eso sucede. O jefes que usted llega y hay jefes, alguna vez me tocó un jefe que en una evaluación de clima laboral salió, o sea, el comentario que me pareció complejo, una persona de alta dirección, y el comentario es que no saluda y llega entrompado por la mañana. Entonces, cuando a este personaje le muestran su evaluación de clima, las evaluaciones, y que él salió ahí particularmente, decía, pero ¿cómo me van a llamar a mí por una queja de este tamaño? Entonces, empezar a trabajar con esta persona que se diera cuenta, porque no es que uno le diga, sino que la persona a través de preguntas se dé cuenta del impacto que está teniendo en los demás, el impacto negativo en este caso, de cómo eso genera un clima laboral horroroso,
era un impacto tal que la persona entraba y era una oficina como una especie de L, y la persona entraba y como no todos te veían, no todos tenían acceso a la puerta, sentían el olor del perfume y decían, uy, llegó. Entonces, imagínate la relación que estaba empezando a generar esa persona de molestia que estaba despertando hacia otros. Entonces, cuando tú haces conciencia de eso y quieres hacerlo, sobre todo quieres hacerlo, porque ahora, antes del programa hablábamos con Paula que tú no puedes hacer ningún cambio que tú no quieras. O sea, yo no como jefe no te puedo hacer cambiar, tú como colaborador no me puedes hacer cambiar. Yo te puedo mostrar y ser un espejo de lo que estoy viendo y tú puedes ser un espejo para mí, pero la decisión al final la tomo yo. O sea, si yo quiero cambiar, si yo quiero dejar de llegar entrompado, si yo quiero dejar de azotar la puerta, si yo quiero hacer conciencia que eso está impactando a mi equipo, y aunque puede sonar como una tontería, el impacto es muy fuerte. Al final del día tú puedes tener el presidente de la compañía sentado al frente, pero ese presidente de la compañía, antes de ser presidente de la compañía, es un ser humano de carne y hueso, común y corriente, que tiene unas necesidades, unas emociones, unas frustraciones, unas dificultades. ¿Gana más y tiene una responsabilidad muy importante? Sí, pero la esencia, lo que tú tienes que trabajar con esa persona, es la misma en cualquier ser humano. Si yo me devuelvo, que ahí me parece súper importante, y miren, allá lo estaban mirando en la parte de la empresa ya como adulto. Resulta que en la medida en que yo voy creciendo, voy generando estrategias y voy generando caparazones que me permiten tramitar de una manera equivocada, de una buena manera, ese no decir las cosas y quedarme con ellas. Pero si tú te devuelves a la adolescencia de un personajito que no ha aprendido a sacar lo que tiene que sacar, vas a tener una bomba de tiempo. Vas a tener un adolescente que puede estar generándosele en él una depresión, puedes estar generando en él una castrada violenta en cuanto a todas las posibilidades que se puede pensar de su vida adulta. ¿Por qué? Porque es que es una etapa de tomar determinaciones fuertes, es una etapa de decisiones donde cómo yo a futuro me veo. Si yo como adolescente no soy capaz de decir lo que siento, si yo tengo dificultades para acomodarme en un entorno y en un grupo, porque es que digamos que están las organizaciones como empresas, pero yo he pasado por la universidad, por el colegio, por el mismo grupito de amigos que se va generando, pues un personaje que no es capaz de hablar y de soltar lo que siente, pues sufre muchísimo, y sufre muchísimo porque además es guardarme lo bueno, lo malo, lo que me hiere, lo que me hace daño, lo que recibo también chévere, pero no sé cómo expresar ese agradecimiento por eso bonito que estoy recibiendo. Entonces son niños que tienen conflicto para hacer relaciones, obviamente les cuesta un montón tener amiguitos, y los amigos dentro del colegio, dentro de la formación, pues entran a ser indispensables para tu crecimiento como ser humano, pero también para tu trabajo en equipo a largo plazo. Y ese trabajo en equipo implica ser pareja, ese trabajo en equipo implica muchísimas relaciones de la vida. Entonces uno dice, es súper importante que yo al chiquito le permita expresarse, que yo fomente. Además los papás sabemos leer nuestros hijos, pero a veces pasamos por alto eso por no tener que asumir situaciones incómodas. Yo digo, ahí es donde los papás tenemos que ponernos la 10 y decir, yo sé que él está rayado por algo que yo hice, él puede tener de pronto razón, puede que no la tenga, pero yo tengo que ser capaz de sentarme y decirle, ven, o sea, ¿qué está pasando? ¿Te sentís bien? ¿Te sentís mal? ¿Esto qué te está haciendo? ¿Cómo te sentís vos ante lo que está pasando? Y esa posibilidad de que el niño hable es regalarle herramientas para que tenga más salud mental. Por el lado mío, que obviamente digo que la tasa de depresión está súper alta, que tenemos una cantidad de eventos suicidas, que devolvámonos, seguimos defendiendo la correa, seguimos defendiendo que la palmada a tiempo es necesaria, seguimos defendiendo que no se trata de que el adolescente tenga por qué explicarme o expresarme, no, él tiene que hacer caso y acomodarse a lo que yo le estoy diciendo. No es tan real, no es humano además. Estamos pasando por encima de una cantidad de expresiones, de emociones, y ese es el capital con el que él va a salir a enfrentarse en la vida adulta. Entonces Felipe dice, yo me trago las cosas, y seguramente Felipe ya tiene sus estrategias, y entonces se las come y bueno, dice, vuelvo a mi centro, respiro hasta 10, y logro controlarlo, pero igual sano no está haciendo. Lo sano sería que yo pudiera decir con toda la tranquilidad del caso, además,
tengo una rabia terrible y contigo en este momentico no quiero hablar, déjame que yo lo tramite y nos sentamos y lo hablamos luego. O estoy supremamente deprimido o aburrido por lo que me dijiste, pero pues voy a pensarlo primero y luego volvemos y lo hablamos. Bueno, es un tema que uno se queda concentrado escuchándole, se va guiando, se va como identificando en ciertos puntos y uno va sacando sus propias conclusiones. Bueno, hay saluditos en las redes sociales, en nuestra fanpage, estamos en vivo, recordemos que por ahí también ustedes, si no pueden tener ese televisor en su oficina, pues está el teléfono que prácticamente pueden escucharnos y estar haciendo sus comentarios. Por ejemplo, dice Sono Feliz, muy interesante el tema. Carolina Guerrero dice, excelente el tema, para ellos muchas gracias, están ahí conectadas con nosotros a través de este puente virtual y por supuesto ustedes van a poder participar y dejen todos los comentarios que quieran, allí podemos leerlos y si tienen alguna pregunta para estas dos profesionales lo pueden hacer. Hay algo que me llamó mucho la atención y antes de entrar en directo estábamos hablando de las personas que tienen esos gustos que uno tiene que respetar. Okay. Por ejemplo, si yo tengo mi mascota, mi acompañante, porque hoy en día se dice acompañante, y es un perrito, es un gato, es un loro, un soporte emocional, hay que respetarle, no hay que burlarse. Por ejemplo, si yo sé que mi compañero acá, Fernando, le gusta su mascotica, lo trata como un hijo, hay que respetar eso también. De acuerdo. Mira, es muy importante, por ejemplo, tú como líder, conectarte con el ser humano que tienes al frente y desde ahí tú generas el respeto y el compromiso. Entonces, si el personaje que tienes al frente tiene 3 hijos, ese es un tema fundamental que tienes que tener presente, si se enferman, si están bien, si algo pasa. Pero puede ser, como sucede mucho hoy en día, es que no tienen hijos porque no quieren, pero sus hijos son sus mascotas y es absolutamente válido. Respetable. Exacto, desde el respeto, fíjate, vuelves y lo sacas, desde el respeto. Entonces, si yo como líder me burlo de esa circunstancia y le hago comentarios que no están bien de esa situación, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando por tu perro? Soy completamente, además lo estoy vulnerando y le estoy pasando por encima de una manera completamente irrespetuosa. No, si a mí me importa ese ser humano, le digo, oye, ¿cómo amaneció la perrita? ¿Cómo está tu gatico? No sé qué, y estás generando el mismo impacto que en aquel que tiene hijos. Entonces, no es que te midas desde lo que para ti es importante, porque puede que incluso lo que para ti es importante para los demás no lo es. Y aquí hay un tema que me parece súper importante traerlo y es desde la vulnerabilidad. Hoy en día la vulnerabilidad, cuando a ti te hablan de vulnerabilidad, ¿tú qué piensas? Debilidad, miedo, no voy a encajar, no me quedo callado. Y resulta que la vulnerabilidad es la cuna también de sentimientos y emociones tan espectaculares como el amor, como el encajar, como la alegría. La compasión. Y cuando tú logras desde la vulnerabilidad encontrarte con el otro, generas compromiso, abres conversaciones difíciles, haces feedback, hay entusiasmo en el trabajo, hay apertura para hacerlo. Entonces, ¿cómo desde ahí trabajas con ese otro? Ahora, trayéndolo al tema, había algo que cuando estaba hablando Paula Mesón le dije, esto hay que decirlo, tú castras mucho desde la infancia a los niños de no te duele, no llore, mire, no haga esto, pero también a veces tenemos comportamientos muy bravos como eso, mi amor, como un varón. Vaya, y las niñas, si usted tiene que tratar así a las niñas y le estás diciendo que a las niñas las tratas de esa forma, entonces, ¿qué tipo de jefe tienes? En la organización, el jefe que se siente con el derecho a llegar y tocarte y te da masajito, hola, ¿cómo amaneciste? O llega y te empieza a hacer comentarios que no te hacen sentir cómodo frente a tu vestuario o frente a cómo estás de linda, que es muy distinto un cumplido espectacular, que creo que no hay mujer que no lo reciba, ni hombre también, porque es que si yo soy un jefe mujer y tengo un equipo de hombres, ¿por qué no le voy a decir? Te quedó buenísima esa camisa, se te ve espectacular, y estoy diciendo desde el respeto, perfectamente, o el peluqueado te quedó regio. Muy distinto es que empiece a mirarte de otra manera, te haga comentarios diferentes, exacto, desde el respeto. Yo digo, ¿cuál es el límite? ¿Te gustaría que te lo hicieran a ti? Devuélvela. ¿Te gustaría? ¿Este comentario te haría sentir cómodo? ¿Te haría sentir agradable? Entonces, ¿cómo también desde eso vulneras a los demás? Entonces fíjate cómo la vulnerabilidad se empieza a volver tan importante desde el respeto con el que tiene mascota, el respeto con el que tiene hijos, el respeto como trato a las mujeres, el respeto como trato a los hombres, porque es que aquí el tema no es a un lado o al otro, no, es el respeto por el ser humano. Entonces cuando tú tienes claro que es que al otro lado, independiente de quién sea, su orientación, su origen étnico, su religión, su raza, es un ser humano, la tienes clara.
La tienes clara de ahí en adelante. Eso es lo más Y importante. tocaste un tema súper importante, Caro, y es que nosotros dentro de esa educación emocional tenemos que darle peso a una palabra que se nos ha vuelto como medio cliché, superficial. Todo el mundo habla de la empatía y ser empático y eso suena re cool. Sí. Pero a ver qué tanto tú lo aplicas como papá en tu casa, qué tanto tú lo aplicas como ejemplo. Recuerden que los papás tenemos una responsabilidad gigante, y es que tus pasos, tus acciones, tu actuar diario está siendo la guía y la pauta de lo que tus hijos van a hacer por encima de toda la cháchara que les puedas echar. Vos puedes tener discursos divinos, súper profundos, bien elaborados, sacados del curso que uno hace de papá en el colegio, en la escuela de padres, del libro que compré y me leí. Eso suena súper lindo, pero si yo con mi ejemplo no voy en coherencia con eso, perdiste el año. O sea, el ejemplo arrasa. Y yo te digo, si yo soy un ser humano de esos, que cada vez que tengo una situación enfrente, me pongo en el lugar del otro, pero realmente antes de reaccionar, pienso y digo, bueno, ¿qué pudo pasar? ¿En qué situación? O sea, uno tiene la gente que llega a veces alterada y a uno lo primero es, pero ¿qué tal esta? ¿Cómo llegó? No, yo qué voy a saber de dónde viene, no sé qué le pasó, no sé qué ocurrió antes de que llegara aquí. Entonces es ser compasivos, que es una palabra que a mí me cala cada vez más, y que siento que si los seres humanos lo trabajáramos, tendríamos una armonía en absolutamente todos los campos de la vida, porque es que no es solo en el compasión con mi familia, compasión con los amigos, compasión con todo el mundo, con el compañero de trabajo, con la gente que conozco y con la que no conozco también, con uno mismo, Caro. Todo el palo que uno se da a veces, sí, claro. Y que uno dice, yo no necesito tener ni siquiera quien me supervise, soy yo el primero que me doy palo, y soy yo el que me exijo, y soy yo el que me deprimo, y soy yo el que me castigo además cuando algo no me sale de la manera en que yo quiero. Entonces siento que miren la cantidad de cosas que uno como papá tiene que procurar trabajar en uno para poder uno enseñar, y es en la empatía, y en la empatía de realmente ser capaz de pensar y de antes de reaccionar decir qué pudo haber ocurrido, cómo se puede estar sintiendo el otro, si yo contesto X o Y forma, qué tanto puedo estar impactando a ese otro, y algo que para mí puede ser absolutamente superficial, para el otro puede ser la atropellada de la vida ese día porque se levantó aburrido, porque tiene un conflicto con ese término específico que estás utilizando, en cuanto a decir, bueno, si yo soy una mamá de esas que es súper exigente, que además me ven atormentada porque es que tengo que ser perfecta y tengo que ser, pues yo no puedo pretender que mis hijos aprendan mucho de esa compasión desde uno para afuera. Claro. El amor propio es la mejor forma de empezar a educar en amor, y si yo como mamá me atropello, si yo como mamá me reprimo, si yo como mamá me castro, yo no estoy dando una educación en quiérete primero, respétate primero, acéptate primero, y luego entonces sí empecemos a generar relaciones y vínculos sanos, que son los que van a surgir a partir de ese proceso de ser capaz de reconocerme, de darme cosas buenas, y eso además me lleva a un lugar de merecimiento y de valor. Entonces si yo sé cuánto tengo, cuánto valgo, qué me merezco, pues yo no te voy a recibir menos, y mira que eso se va traspolando a todo, ¿no? Entonces como pareja yo sé que ya no voy a elegir desde el hambre, sino que voy a elegir desde lo que yo me merezco, desde lo que necesito, desde lo que estaría bien para mí, para poder formar un proyecto a largo plazo, y no sencillamente desde lo que llegó, o desde no estar sola, o desde no poder tener una buena convivencia primero conmigo. Es muy complicado que llegamos a ser familia, llegamos a ser pareja, cuando uno ni siquiera convive en paz con uno. Si yo no convivo bien conmigo, si yo no he logrado sanar cosas conmigo, si yo no he logrado hacer las paces, si yo no logro negociar con uno, porque uno todo el tiempo está negociando, si yo no logro negociar conmigo, pues muy difícilmente voy a poder negociar con un otro. Y en las familias, ese es otro punto que para mí es vital, y que yo sé que Caro lo tiene que vivir muchísimo en las organizaciones, es que si yo tengo la posibilidad de hacer pactos y negociaciones en mi casa de una buena forma, no va a tener problema en las empresas. Pero si yo soy la intransigente, si es lo que yo tengo que ser, y si no, entonces no participo, y si no, entonces si no me vas a permitir hacerlo de la forma en que yo quiero, entonces no, y si entonces tú no estás de acuerdo conmigo, se va a imponer mi autoridad por encima de lo que sea, porque sencillamente yo tengo el poder, pues obviamente estamos generando jefes, líderes y líos a largo plazo. Sí, total. Bueno, hay un grupo que creo que se forma en las empresas, pero no falta la persona que es retraída, la persona que no tiene como esa forma de comunicarse con el grupo laboral, que siempre está allá, aquí, hacen actividades, no participa, hacen hasta integraciones y no va.
¿Qué está Sí. pasando ahí? ¿En qué está fallando ese ser humano? ¿En lo emocional, en lo familiar, en lo laboral? Desde la experiencia mía, más allá de fallando, yo siento primero está estilo de personalidad, que puede ser perfectamente válido, o sea, Que sea así. así como está el alma de la fiesta, que no se pierde, sí. movida de catre, también está quien finalmente no le interesa, pero no desde tú no me interesa, sino mi estilo, mi personalidad, Soy no bien hace así. parte de eso. Exacto. No me hace falta. Exacto, Estoy entonces, bien así. pero tú ahí que como líder, o sea, tienes que ser muy estratégico y muy inteligente. ¿En qué sentido? Entender que ahí hay algo que para él es importante y te lo puede estar planteando y entras tú a hablar con él y también a decirle, mira, entiendo que no eres el alma de la fiesta, entiendo que las fiestas de diciembre no son lo tuyo, pero te pido algo, acompáñame las 2 primeras horas donde estamos en la comida, compartimos, quiero que sea un espacio equipo porque es necesario en los equipos tener esos espacios. Ya, y perfecto, a las 2 horas te vas, no te tienes que quedar hasta las 3 de la mañana, no hay problema. Entonces, ¿cómo? Desde lo que decía Paula, empiezas a establecer acuerdos, porque tampoco te puedes volver el líder que fue el papá alcahueta que lo que el hijo pedía todo se le daba. No, o sea, ahora temprano hablábamos, hay diferentes estilos de liderazgo. Yo tengo un tipo de personalidad, pero hay diferentes estilos de liderazgo. Para los estudiosos y que quieran investigar, hay una teoría del liderazgo situacional de Hersey Blanchard que habla que tú te mueves como en una curva. Entonces, dependiendo cómo esté tu equipo, así lo tienes que liderar. Y tú eres el mismo líder y estamos hablando del mismo equipo. Entonces, estás en un momento en el que van a hacer un proyecto nuevo. Entonces, necesitamos lluvia de ideas, que la gente se incorpore. Entonces, en ese momento tu liderazgo va a ser absolutamente participativo, involucras a la gente, porque necesitas ideas y que la gente se involucre y te compre el proyecto también. Listo. Pero va a haber un momento del proyecto en donde hay decisiones que las tienes que tomar tú, porque sí o sí van. Ahí tienes que ejercer desde un liderazgo directivo. Y no es que esto se hace porque yo diga que, sino hay que hacerlo, hay unos argumentos, pero hay que hacerlo. Así de sencillo, ¿vale? Y habrán otros momentos en los que simplemente tú delegas, es decir, tu equipo ya está formado, tiene las competencias, lo puedes dejar volar sin dejar de supervisar. Tú lo acompañas, pero no estás en la nuca, porque no están en el momento que necesites tú estar respirando en la nuca. Los dejas volar y te estás moviendo ahí por 4 estilos de liderazgo completamente diferentes, con un mismo equipo, siendo tú el mismo líder. Es lo mismo que con los hijos, lo decíamos. Tú le puedes decir a tus hijos, ok, tú quieres decorar el cuarto, pero siempre y cuando mantenga ordenado. Y hay unos estándares de orden, es decir, la ropa sucia donde tiene que ir, las cosas a la basura, todo el cuento, pero listo, que a ti no sé, que hoy la niña está con diseños de París o al niño le encantan los carros o lo que sea, no hay problema. Pero tú no le vas a preguntar, ¿tú quieres ir al colegio? ¿Te gustaría ir al colegio? No, tú lo matriculas y es al colegio y vas. Y no sé en todos los papás, pero los míos día de por medio lloran por la madrugada. O sea, no les gusta, alegan, todo el cuento, pero finalmente se levantan y van felices a su colegio. Pero yo no le voy a decir, ¿tú quieres ir al colegio? No, esa es una decisión que como papá y mamá hemos tomado y vas al colegio y hay que terminar el colegio. Entonces, lo mismo en los líderes. Cuando te encuentras a estas personas, es desde dónde te conectas con esa persona y cómo le muestras, ven, entiendo que no te gusten, pero necesitamos hacer unos acuerdos, porque esto finalmente es un equipo de trabajo y todos tenemos que ir bajo la misma norma. Entonces, listo, no te vas a la fiesta hasta las 3 de la mañana, pero sí hasta las 2 de la mañana. Ahora, también está el personaje que es súper fiestero, no te vas por favor te sientas y pilas porque la vez pasada te pasaste de licor y no está bien, entonces ojo, porque y con ese probablemente te va a tocar estar al pie toda la fiesta porque es el que se pone necio después y hay que tomar decisiones también en la organización frente a ese tipo de personajes. Entonces fíjate cómo todo se va conectando desde lo que hayan aprendido desde la casa. Hay algo muy chévere y es que el libro de liderazgo yo creería que no es válido solo para el que está metido en la organización. Mira, si uno va más allá, tu primera empresa es tu familia. La primera y la más importante empresa que uno tiene es la familia. Y si uno como adulto se fortaleciera más en esos tipos de liderazgo tan maravillosos de los que habla Caro, uno podría ser un papá con algunos tips muy interesantes porque además más reales, más concisos, más de acuerdos, más aterrizado, no desde la parte tan emocional como uno la ve, sino que si yo puedo identificar, porque al fin y al cabo los papás y las mamás somos líderes de la casa y siempre hay de pronto uno que lleva como la directriz por lo general y entonces por ejemplo en mi casa mi esposo dice no es que la que sabe aquí de educación y de cómo manejar muchachitos usted me dice y yo me alineo y entonces se supone que Paula tiene la responsabilidad de bueno por aquí por acá aquí se dice sí aquí se dice no pero digamos que
identificar, por ejemplo, esos tipos de liderazgo y esos momentos me permite a mí también como mamá saber que en la familia yo soy la líder y que esa líder tiene que pasar también por momentos como esos. Entonces yo ahora escuchaba a Caro hablar de que hay un momento donde tú tienes que supervisar, hay un momento donde tú tienes que dejar ser, hay un momento donde tú tienes que marcar. Es exactamente lo que uno hace con los hijos, tal cual, es el ejercicio tal cual de acompañar a los hijos, tiene todos esos momentos presentes y mira que lo van a volver a vivir en la organización. O sea que si conmigo como papá y mamá han pasado por una buena experiencia dentro de ese tipo de momentos, pues yo genero herramientas supremamente valiosas para que mi hijo en una organización pueda no solo nadar fácil, sino que pueda también aportar un montón a la empresa y a la sociedad, que es lo que uno como papá a la final quisiera, ¿no? Educar hijos que tengan vidas felices, pero que al mismo tiempo trasciendan, porque creo que uno tiene muchas cosas en la vida importantes, pero trascender creo que es una de las más importantes. Bueno, yo también tengo otra pregunta y es con la libertad. ¿Hasta dónde se le puede dar libertad en lo laboral y en lo familiar a las personas? Y yo creo que ahí es un punto y una barrera y una línea que uno dice, hey, ¿la paso o me quedo ahí? Pero antes de que me respondan, ustedes tienen actividades por estos días, ¿cierto? ¿Conferencias? ¿Se aproximan actividades de asesoría? Sí, vamos a empezar a montar cositas juntas, por ahí nos van a estar viendo porque la verdad es que creo que hemos encontrado algo que nos conecta y que nos parece que nos puede ayudar a generar soluciones para las empresas, soluciones para las familias, soluciones para el proceso de educación, que entre más rico y más centradito lo hagamos, pues los beneficiados realmente van a ser nuestros hijos. Sí. Entonces ahí estamos en ese proceso y por ahí tendrán noticias de nosotras haciendo cositas. Sobre todo verlo desde no separar las cosas, yo creo que ahí nos equivocamos, ¿no? Y eso nos encontramos Paula y yo. O sea, hay un inicio y al cierre de la vida habrá un fin, pero en la mitad es todo un camino. Entonces no tiene que ser tan compartimentado. Todo lo que tú siembres al principio es lo que vas a utilizar en las herramientas. Las vas fortaleciendo, vas adquiriendo otras, las vas mejorando, sí, o vas desechando las que no, definitivamente. Pero nos hemos encontrado una conexión ahí muy interesante y la idea es que por ahí nos vayamos también. Bueno, volviendo al tema, ¿qué tanta libertad se le puede dar a una persona en lo laboral y en lo familiar? ¿Hasta dónde un líder puede decir, hey, hasta ahí, no se apase, ya tiene mucha libertad, abusó de confianza? Yo ahí te devolvería la pregunta y te diría, por libertad, ¿qué estás entendiendo? Para tener claro hacia dónde va la pregunta. De pronto que acceden o hacen cosas que no están acorde a lo que tiene su cargo laboral. Okay. De pronto ves que tenías que hacer esto, pero hiciste muchas más cosas que no son adecuadas para la empresa. Okay. Entonces, ¿qué tanta libertad se puede tener en eso? Entonces fíjate que ahí hay una cosa es libertad y otra cosa estoy haciendo lo que no está bien, que es diferente. Porque tú puedes darle a una persona libertad de creativa, libertad de ejecución. Le puedes decir, el límite es el cielo, hermano. ¿Qué se le ocurre frente a, no sé, maternidad de gallinas? Desarrolle la idea y hágala. Y haga la creatividad. Exacto. Otra cosa es meterme, pasar el límite del afectar a la otra persona. Meterme, de pronto, dentro de mi idea estoy desarrollando unas cosas tan poderosas, pero me estoy dando cuenta que aquí no solamente soy yo en proyectos, por ejemplo, sino que tengo que meter a mercadeo, tengo que meter a ventas, tengo que meter a financiero, tengo que meter a logística. Ah, ok, venga, si usted necesita eso, dígame y organizamos una reunión y traemos al representante de cada uno. Ajá. Probablemente, no se vaya porque a veces nos pasa, a mí me pasó alguna vez en el inicio de mi vida laboral, súper enérgica, tendría, no sé, 18 años y por querer hacer más, claro, pasé un límite que no estaba bien en ese momento porque mandé unos documentos y resulta que esos documentos tenían que ir con un visto bueno previo. Mi intención fue completamente buena, pero el tema de cuál es la estructura y cuáles son los pasos, ahí me equivoqué, lo aprendí, entonces ya sé qué hago. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Porque el objetivo no es que tú castres a esa persona que puede tener realmente cosas muy buenas, porque te vas a encontrar gente en unos niveles de madurez que no necesariamente son proporcionales a la edad. Te puedes encontrar gente muy joven, muy madura organizacionalmente hablando, y gente muy mayor con una cantidad de mañas y de dificultades para relacionarse como si fueran adolescentes en la organización. Y todo eso viene desde atrás, desde lo que Paula efectivamente habla, desde cómo se gestionó eso desde el principio. Entonces yo creo que la libertad va desde que tú seas, Paula dijo algo muy cierto, tener claros los acuerdos y las expectativas. Cuando yo hago un taller y comienzo, por ejemplo, taller de liderazgo, lo primero que hago con la gente después de saludar es vamos a aclarar qué acuerdos tenemos y qué expectativas. Entonces, por ejemplo, yo soy muy
necia frente a celulares guardados, vamos a trabajar aquí, los horarios del break son estos, vamos a tener estos espacios, todo se vale, son acuerdos y la gente me va diciendo, y yo les digo, alguno tiene a alguien enfermo, porque alguna vez me pasó, yo tenía un familiar muy grave en cuidados intensivos y yo tenía que estar pendiente de una respuesta, pero lo pongo sobre la mesa, entonces cuando yo cojo el celular no es falta de respeto mía, yo ya dije, estoy pendiente de unas llamadas, simplemente lo miro y lo dejo a un lado. Y la expectativa es, ¿qué espera la gente de este taller, por ejemplo? Porque puede que la gente llegue esperando que en 8 horas van a cambiar el mundo, sus vidas y van a salir otros, y probablemente eso no suceda en 8 horas. Entonces yo tengo que bajar esa expectativa, aterrizarla, o hay gente que tiene una expectativa muy baja y se le tengo que subir y decirle, no, aquí vas a lograr esto y esto. Lo mismo con un jefe, con un equipo. Entonces, la libertad hasta dónde va depende de los acuerdos y las expectativas que se hayan establecido, que creo que coincide desde la crianza como papá y mamá, que ahí sí ya, Paula. No, imagínate que a mí me da risa porque sin tener preparado esto, porque este pedazo no ha llegado al punto de conversación y a mí me encanta eso que surgen y yo le decía a Caro cuando vamos al programa, me encanta que Felipe siempre va haciendo su propio proceso y va soltando cosas muy bacanas para uno pensar. Resulta que yo venía explicando y yo decía, bueno, mi idea sobre la libertad y todo el cuento va por otro lado y Carolina, ella cae siempre en el pedacito donde yo digo, ahí está mi razón del tema. Mira, para mí hay 2 cosas que caracterizan el amor y es el amor en absolutamente todos los campos y es dejar ser y hacer. Pero eso tiene una connotación particular cuando tú estás educando. Okay. ¿Por qué? Porque tú tienes la obligación de alguna manera primero de explicar qué está bien y qué está mal. Y fuera de formar eso, entonces viene tu posición de acompañamiento y es decir, a veces lo que tú quieres hacer no estás preparado para hacerlo y a veces eso que tú quieres ser necesita ser trabajado con cimiento aquí para poder que eso se sostenga ya. Entonces digamos que más o menos lo que Carolina decía que es tramitar y esperar y tener en cuenta la madurez de la persona como ser humano. Digamos que eso empieza a jugar desde chiquitico. Tú encuentras adolescentes que son supremamente maduros, como encuentras adultos que son supremamente adolescentes. Entonces uno dice, ese ser y hacer va a requerir más límites en la medida en que la persona no tenga la conciencia de hasta dónde puede ir, de qué puede hacer, de qué está preparado para asumir. Y yo pienso que allí vuelve fundamental el hecho de que tenemos que trabajar, que hay que asumir responsabilidades y hay que asumir el hecho de lo que hay. Yo tengo que aprender también a asumir que tengo falencias y que tengo fortalezas muy grandes y que de acuerdo a eso entonces hay cosas que a mí voy a poder hacerlas y las voy a poder hacer mejor, hay unas que quiero hacer pero que de pronto no voy a estar en capacidad de hacer y hay otras que definitivamente yo no debería hacer porque no se me da. Y dentro de ese proceso, pues tú dices, van a haber cosas que yo puedo permitirte hacer porque estás preparado, porque lo estás haciendo de la manera correcta, porque va acorde con lo que estás necesitando para tu evolución también. Y habrá cosas donde yo como papá tengo que decirte, vamos a calmarnos despacio, todavía no es el tiempo, no es el momento, y eso creo que también le marca la pauta para que haya un ejercicio detrás de eso, y es, ¿por qué no me están permitiendo hacer tal cosa? Pues que yo tenga la claridad de que tú como adolescente tienes esta y esta fortaleza, esta y esta herramienta, pero te falta esto y esto para poder tener todo, para poder asumir esto y sostenerlo. Y yo creo que eso mismo pasa en la organización. Uno va a hacerse conciencia de, bueno, qué es lo que tengo y hasta dónde yo puedo, pero hasta donde definitivamente necesito el soporte del otro. Y yo pensaba ahorita que ustedes lo hablaban en que ahí también hay una delgada línea con el ser proactivo, ¿me entiendes? Porque es que entonces querer hacer de base no está mal. El punto es que yo tenga la conciencia de que hay cosas que yo puedo hacer y no me estoy metiendo en terrenos donde tengo que tener un sostén para poder hacerlo, o sencillamente decir, bueno, la intención puede estar, yo puedo ir un poquito más allá, pero respetando siempre que cada quien tiene un punto determinante dentro de una estructura que es una organización. Además pasa en la familia, pasa en la empresa, siempre hay un otro que está allí encadenado contigo y que tus decisiones afectan al otro y que las decisiones del otro también van a repercutir en ti. Entonces es una conciencia también de grupo y de cómo yo afecto o beneficio al otro. Y entonces allí uno empieza también a moderar su conducta. Hay cosas que uno no las hace porque las quiero hacer, pero me voy a llevar por delante el otro.
Y desde chiquitos tendríamos que generar conciencia de que sí, listo, la filosofía es venimos a ser felices, hay que trabajar por ser felices, haga lo que a usted lo hace feliz, pero no atropelle a nadie, no se lleve a nadie por delante. Su felicidad no es la justificación para que uno vaya más allá y altere, digamos, el biosistema o la dinámica o las relaciones que puedan tener pues alrededor mío, porque yo sencillamente quiero ser feliz o porque lo que estoy haciendo me llena de satisfacción. A mí me puede generar mucho placer, pero si eso atropella al otro, pues al lugar. Y yo creo que dijiste algo muy importante, Paula, y es la conciencia sistémica. Es decir, cuando yo no solamente me entiendo como yo como parte del equipo, sino ese equipo es parte de otro equipo, ese equipo a su vez va creciendo también, y cómo voy impactando desde las organizaciones y desde la empresa también. Sí. Entonces, cómo siendo conciencia sistémica yo puedo fluir desde ahí. Y dijiste algo súper importante, y ahí te cierro, Felipe, es para tú cambiar el hacer, tienes que ir desde el ser. Sí o sí. O sea, si tú vas directo a la acción, pero internamente no has hecho ningún cambio, tu observador no ha cambiado. Exacto, porque tú no estás viendo, tu perspectiva no cambió. Entonces no eres capaz de ver más allá. Entonces, a la acción te funciona, pero a corto plazo. Hay que ser, para tener. Si eso va en otro orden, hay que ser para poder hacer y para poder tener. Esa frase me gustó. Hoy la vamos a colocar de estado también. Bueno, hemos llegado a la parte final aquí en el informativo. Nuestra gente se pasa el tiempo volando cuando los temas son así chéveres, agradables, que guían, asesoran, y pues la compañía de dos profesionales. Carolina Velázquez Montoya, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que se haya sentido como en casa y con nuestros clientes de compañía. Gracias a ti, gracias a ustedes por estar, y qué rico escuchar esos comentarios, hacer parte de este equipo hoy. Paula, muchas gracias. No, yo feliz, encantada de estar siempre aquí con ustedes. Bueno, redes sociales para la gente que quiere contactarlas, quiere de pronto saber un poco más y hablar con ustedes personalmente. Claro, me puedes encontrar por Instagram y por LinkedIn como Carolina Velázquez Montoya. Y por acá. Ahí me encuentran en todas las redes sociales como Paula Dávila, psicóloga. Bueno, nos vemos en otra misión. A ustedes muchas gracias. Gracias. No, continúen con el canal 2, el canal de nuestra gente. Hoy lunes, inicio de semana, la temperatura sigue subiendo. Ya saben que estamos como en temperaturas altas por estos días. Ya saben, hidratación y pásenla muy bien. Cuiden la ciudad. Quien les habla, Felipe Acevedo, bajo la dirección de José Alberto Tejada. Nos despedimos. Chao. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Para ti, ¿qué es gusto? ¿Gusto? Sí, gusto. Algo que me encanta. Pues llegó el Festival de Calzado Rómulo, del 29 de agosto al 1 de septiembre, para que te des gusto con precios de fábrica. Te esperamos en nuestra fábrica, en la calle 70 con avenida Cuarta Norte, diagonal al Parque del Amor, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ven y date gusto.